Juan Silva. Susel Paredes, buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, encantada de estar con este panel tan ilustre, y a quienes admiro. Dios a todos mío. ustedes. Muchas gracias, Susel, muchas gracias. Buenos días, Susel. Nosotros queremos comprender cuál fue el comportamiento de sus colegas congresistas, puesto que solamente 27 de ellos juzgaron necesario interpelar al ministro para que responda a las preguntas que flotan en el aire. Mire, ayer yo he entendido por qué la gente no quiere al Congreso. En carne viva, porque yo impulso una moción de interpelación, la firman varios fujimoristas con entusiasmo, ¿no? Porque todo el Perú sabe que este ministro de Transporte no puede seguir un segundo más. Es un agravio a las víctimas de accidentes de tránsito que este señor está ahí. Bueno, el fujimorismo firma la interpelación y a la hora del voto se abstienen. Entonces yo digo, no puede ser, pero si ellos han firmado. Reconsidero la votación y nuevamente se abstienen. Pero ahí no queda la telenovela. La telenovela termina cuando a los minutos en que se vota la reconsideración y ellos se abstienen, presentan otra interpelación. O sea que esto es como Kiko del Chavo del Ocho, que dice, bueno, es mi pelota y yo solo juego con mi pelota. Cuando yo no tengo ningún interés personal ni protagónico, lo que yo quería es que se vaya ese ministro. Al ver que nadie presentaba ninguna interpelación, la impulsamos el Partido Morado, los 3 mosqueteros morados. Bueno, pero está claro. Sí. Ellos, los fujimoristas, que ayer se han abstenido, y otros más, pero estos me preocupan más porque son en bloque, critican al ministro de Transporte, pero no lo sacan. ¿Qué han dicho en la noche? No, es que mejor 2 juntos no puede ser. Pero si ellos tienen un vocero que decide qué va en la agenda. Entonces, yo creo que ahora... O sea, pero la interpretación solamente... la interpelación. Susel, sí. Para entenderla bien, la interpretación entonces es esta abstención del fujimorismo, como usted ha hecho la analogía, es solamente porque no era su pelota o porque detrás de ese tema hay una coincidencia entre la abstención y el contra de eventualmente interpelar o censurar al ministro de Transporte, que está vinculado al transporte informal o el transporte que quiere volver a ser el mismo que era antes de, por lo menos, intentar o iniciar una reforma. Así es que hacer una reforma de transporte es muy fuerte porque hay intereses económicos gigantescos. O sea, este transporte informal en realidad mueve millones y millones, pero también tiene en especial la ciudad de Lima y el Callao, que somos más de 10 millones de personas, nos tiene viviendo en el caos. Ya sea que uses el transporte público o uses un vehículo, porque el caos vehicular afecta a todo ser viviente que camina por las calles y transita por las pistas. Entonces, si es así, si es que no es porque yo quiero jugar solo con mi pelota, es peor, porque quiere decir que en ese caso coinciden con la extrema izquierda para votar en contra de la formalización del transporte, lo que quiere decir que hay intereses económicos. Y yo entiendo ahora, sí entiendo, porque ayer he estado furiosa por estas inconsistencias, estas incoherencias políticas, que la gente no quiera al Congreso. Congresista, efectivamente el argumento fue de que no querían juntar 2 interpelaciones, aunque eso es un argumento muy débil, porque una interpelación eso es una se puede cosa hacer... infantil. Claro, una interpelación se hace entre el 3er y 10º día, tranquilamente pudo trasladarse la fecha hacia de acá 1 semana y media, pero también el fujimorismo ha dicho que ellos querían incorporar al pliego original de ustedes, que era de 37 preguntas, si no me equivoco, querían incorporar otras que no estaban en ese pliego inicial, ¿no? Y que darían más, diríamos, profundidad y sentido a la interpelación. ¿Qué opinas sobre esa argumentación de Fuerza Popular? ¿Que cree que somos idiotas o qué? 37 preguntas hemos hecho con mi equipo, trabajando de alma para ver cada detalle. Y de cada detalle. Yo hoy día, cada 15 minutos, voy a poner en el Twitter una de las preguntas.
Cada 15 minutos. ¿De su pliego o el de el nuevo? Porque el nuevo tiene 41 preguntas. Ya, el final que hemos mandado. Cada 15 minutos voy a poner una pregunta para que la gente sepa cuáles son nuestras preguntas. Y vamos a ver qué preguntan ellos. Como sean preguntas iguales, digamos, disfrazadas con otras palabras. Otra retórica. Otras palabras, ya está claro, pues que esto ha sido una jugarreta política para que ellos sean los protagonistas. ¿Y hubo algún tipo de coordinación entre la bancada de Fuerza Popular y ustedes justamente para, diríamos, hacerles ver acerca de estas carencias que ellos sustentaban? Personalmente he hablado. Lo que pasa es que votan en bloque y entonces cuando reciben una orden todos votan así. En la primera votación, sí, Marta Moyano y Vivian Olivos, que son personas racionales y tienen... Barbarán también votó a favor, son 3. Abstención, 3. Ajá. Pero en la segunda parece que alguien los llamó y le dijo, atención, ¿ves? Abstención. Y entonces así fue. Bueno, permítanos por favor, Susel Paredes, ir a una pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación para hablar en general sobre lo que puede pasar, el riesgo que corremos de un retroceso en lo poco que se había avanzado en el transporte en Lima y Callao, pero también en las otras ciudades de nuestro país. Así es, Arequipa, Trujillo, que es terrible. Sí. Escuchamos a los anunciantes del PP y retomamos nuestra entrevista con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes. Son las 8:19, estamos conversando con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, que nos ha dicho que desde ayer comprende porque hay mucha gente que tiene una mala opinión de los congresistas, y nos lo ha dicho en relación a la actitud que se tuvo y que condujo a que no se apruebe una interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva. ¿Pero usted cree que esa es la única razón o ayer mismo se han producido otros hechos como una cierta decisión del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que también pueden hacer que uno se forme una mala opinión de los congresistas? Sí, varias razones. La verdad que para mí ayer ha sido un día altamente decepcionante, porque los extremos, la izquierda y la derecha, se han unido para acabar con todas las reformas. Bueno, no sería la primera vez, ¿no? Porque parece que últimamente han coincidido en más de una oportunidad. Sí. Entonces, lo que quiere decir, en mi opinión personal, que no hay principios, que no hay respeto a los programas de gobierno, sino lo que hay es un juego de intereses. Un juego de intereses... ¿Que busca qué? Que busca consolidar los negocios que tienen, ya sea en el transporte informal, en perjuicio de los empresarios de transporte, a quienes conozco muy bien, empresarios de transporte interprovincial y empresarios de líneas de transporte como son los corredores, que tienen a sus choferes en planilla, que tienen a sus cobradores en planilla, que tienen regulada su velocidad, que tienen regulada la salida de los viajes, como en cualquier ciudad civilizada del mundo. A eso estábamos apuntando. Con esto se lo vuelan. Pero la otra reforma, que es, mira, un país desarrollado se diferencia porque su educación es buena, especialmente la educación pública. Francia, Alemania, Inglaterra, tiene universidades públicas de alto nivel donde se investiga. La reforma universitaria ayer ha sufrido un duro golpe. Primero, porque han ampliado el tiempo para que los estudiantes de pregrado se gradúen sin tesis. Pero la tesis de bachillerato no es la tesis para la licenciatura, en realidad es una tesina, pero que hace que más allá de lo que lees en los libros, tú tengas una reflexión para avanzar en el desarrollo del conocimiento. Bueno, ayer se ha renunciado a eso, pero se ha renunciado a algo peor. Por 2 años, por 2 años, y dicen que por razones ligadas a la pandemia. Por favor, en la pandemia, la gente, los chicos estaban encerrados en sus casas. Entonces, ¿qué han podido hacer? Estudiar, pues. Leer. Entonces, ¿qué me van a decir a mí? Que no. No, es que el libro no. Por favor, cuando uno quiere estudiar, yo soy sanmarquina y he visto chicos muy pobres que han vivido en Estera y que han estudiado con un libro prestado y con una vela. A mí no me van a venir a decir con eso. Pero ¿qué pasa? Las universidades, estas universidades que ya no quiero calificar porque no me vayan a mandar a ética, estas universidades de bajas calidades
tendrían que pagar pues profesores para orientar las tesis, tendrían que pagar por asesoría de tesis, y entonces su gasto sería más alto. Más fácil es darles el bachillerato automático y no contrato a nadie para que oriente a los estudiantes en la investigación. Mira tú, sí, qué increíble. Pero ahora también hay algo, digamos, más complicado incluso, es volver a lo que teníamos antes con la Asamblea Nacional de Rectores, es decir, todo el trabajo que ha hecho la SUNEDU. Por eso, aquí hay intereses particulares, sí, podrían haber... Permíteme, Mónica, para concluir con la otra gran contrarreforma, es que los profesores van a tener ahora 2 años o 3 años más para que saquen su maestría. Es decir, actualmente la ley dice que para enseñar en pregrado tú debes tener maestría. Ya pasaron 6 años que han tenido para sacar la maestría. Ahora les va a dar 3 años más. Entonces están enseñando en pregrado personas que solo tienen título, que no tienen grado académico de maestría. Entonces, por supuesto, la calidad de los docentes va a reducirse. Más bien, yo hubiera propuesto, por ejemplo, que sigan enseñando los profesores que están en buen estado de salud hasta los 80 años. Yo he sido alumna de Ela Dunbar Temple cuando tenía 90 años. Y creo que ha sido la maestra más maravillosa que he tenido en la vida. Ugarte Delfino, también viejito. Fernández Cesarego, también mayor. José Hurtado Pozo, otro genio del derecho, hace 2 años que me enseñaron la maestría de Derecho Penal. Y tenían más de 75 años unos genios. Si están bien, ¿por qué no los dejan enseñar? Entonces, lo que hemos tenido ayer es una contrarreforma universitaria que va a conducirnos hacia la mediocridad. Y nuestros vecinos de Chile, Argentina, Colombia y Brasil, pues claro, van a seguirnos llevando años y años de distancia. No vamos a tener independencia en el conocimiento, o sea, vamos a seguir dependiendo, o sea, ellos hacen vacunas ahora, hacen armas de todo tipo, producen carros, tienen inventos importantes para el desarrollo y la tecnología de sus industrias. Nosotros seguiremos en la mediocridad y el atraso. Congresista, estoy molesta, muy molesta. Entendemos su molestia, pero quería preguntarle sobre otro tema. ¿Cuál es el sustento de la denuncia constitucional que usted ha presentado ayer contra el ex congresista, el expresidente Manuel Merino de Lama? ¿Por qué lo denuncia? Ya, mire, cuando un presidente comete un delito, entonces hay un proceso para ese caso. Ya. Entonces lo encausas en un juicio político. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene un artículo, para no marear a la gente, que dice que solo se puede juzgar a un presidente cuando interrumpe las elecciones, cuando cierra ilegalmente el Congreso, etcétera. Sí. ¿No? Por traición a la patria, ya. Si no es ese delito, son delitos comunes, entonces tiene que pasar por un juicio político. ¿Pero qué ha hecho Merino? Y por eso lo acuso. Porque en lugar de seguir la vía constitucional adecuada, utiliza la vacancia por incapacidad moral para acabar con el gobierno. Pero, perdón, congresista... usa la ruta alterna. Perdón, no soy yo abogado del señor Merino, yo he discrepado muchas veces con él, pero efectivamente hubo una vacancia presidencial, está establecida en la Constitución por incapacidad moral, y quien tenía que asumir la presidencia en ese momento, porque no había vicepresidentes, era el presidente del Congreso. Entonces, claro, pero él la promovió. ¿Dónde está la infracción a la Constitución? Está en que no usa el mecanismo adecuado. Porque para eso la Constitución tiene unos artículos que te dice, cuando comete este tipo de delitos, esta es la ruta. Cuando comete este otro tipo de delitos, esta es la ruta. No siguieron ninguna ruta. Dijeron, lo más fácil es, por la fuerza de los votos, lo vacamos por incapacidad moral. Pero está en la Constitución, la vacancia. No, pues, por incapacidad moral. ¿Cuál es? Sí, pero es que no es incapacidad moral cometer delitos. Cometer delitos... Ese es un tema político. Tiene este proceso por delincuente. Pero él no lo van a acusar por delincuente. Lo han votado por incapacidad moral, diciendo que al estar involucrado en estos delitos, porque no tenía condena, entonces es un incapaz moral. Pero ese es un juicio político. No es un juicio político. Porque justamente en base a eso se estableció la vacancia. Ahora, los temas penales vienen después. No es un juicio político, no es un juicio político. La vacancia por incapacidad moral se ha utilizado, ahí viene mi acusación, como una puerta falsa, se ha utilizado con mala fe para sacar al presidente rápido y entrar él.
De acuerdo. ¿Quién Muy ponía bien. en la agenda los temas? El señor Merino. Muchas gracias, Susel Paredes. Hemos comprendido las razones por las que usted ayer ha descubierto por qué muchos peruanos tienen una mala opinión de sus congresistas, y sabemos que ha presentado una denuncia constitucional contra el señor Manuel Merino por haber, según usted, accedido de una manera ilegal a la presidencia de la República. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hablar